Hablemos. Hablemos. Ay, qué lindo es mi bohío, y qué alegre es mi palmar, y qué fresco el platanar de la orillita del río. Qué sabroso es tener frío y un buen cigarro encender. Qué dicha no conocer de letras ni astronomía, y qué buena hembra la mía cuando se deja querer. El próximo 14 de mayo de 2026 se conmemora 150 años del nacimiento del poeta nacional Luis Llorén Torres. Escucharon en la voz de Miriam Rodríguez, una de sus más queridas, hermosas décimas. Qué bonito es mi bohío. 150 años se celebran el 14 de mayo, el nacimiento del poeta nacional. Luis Llorén Torres nació en el barrio de Collores, del municipio de Juanadías, el municipio del Maví, donde se produce el mejor Maví, el municipio de los Reyes Magos, que se celebra la fiesta de los Reyes cada 6 de enero, en el barrio de Collores, en una finca cafetalera de su padre Luis del Carmen Llorens y doña Soledad Torres, en esa hacienda cafetalera, una rica hacienda cafetalera, productiva, en los tiempos en que Puerto Rico, allá en el 1870-76, Luis Llorén Torres nació en el 1876. En esos tiempos, el café era el producto de mayor venta en Puerto Rico. Teníamos mercados en todo el mundo. Se consumía el café puertorriqueño. Y mucho de ese café se producía en la hacienda de don Luis del Carmen Llorens, padre del poeta nacional, Luis Llorén Torres. Luis Llorén Torres, temprano, 18, 19 años, se va a estudiar a la Universidad de Barcelona. Y allí comienza sus estudios de Derecho. Él quería ser abogado. Había estudiado en Puerto Rico en el colegio de don Rafael Janer, en Maricao. Don Rafael Janer era un educador en aquellos tiempos muy famoso, hoy olvidado, don Rafael Janer, que se debe recordar o rememorar también a don Rafael Janer, dueño de un colegio de tipo, una especie de bachillerato en Puerto Rico, o de escuela superior, mejor dicho. Y de la escuela de Rafael Janer en Maricao sale Luis Llorén Torres hacia Barcelona. Su infancia fue en el barrio Collores, de Juanadía. Collores es una frutilla, la palabra viene de una frutilla que se produce en un tipo de palma, de una especie de palma, es como una nuez rodeada de una coraza bien dura. De ahí viene la palabra Collores. En ese barrio de Collores pasó su infancia. Y el resto de su vida va a estar matizada por los olores, el paisaje, la vida campestre, la vida natural del campo puertorriqueño. Juanadías es un pueblo en la costa sur de Puerto Rico. Las aguas que vienen de Villalba
Las montañas de Villalba fertilizan la tierra de Juana Díaz y allí se producía no solo café, también tabaco y, y caña de azúcar. Juana Díaz era una de las áreas de mayor producción agrícola de Puerto Rico. Y en esos tiempos, en esos momentos, nace y se cría en ese ambiente campesino, rico en olores y sabores puertorriqueños, el poeta nacional Luis Llorén Torres. Se va para Barcelona y allí estudiar Derecho. No termina en Barcelona sus estudios porque él era un hombre muy atractivo a las féminas. Salió de Puerto Rico comprometido dejó una novia que se llamaba Carmen Caro Echevarría, hija de una familia también rica del área sur de Puerto Rico. Se va para Barcelona, allí comienza a estudiar Derecho en Barcelona, no termina en Barcelona el Derecho, ¿por qué? Porque se enamora de la hija de un profesor y hay problemas en esa familia para aceptar a este indiano que viene de las Indias Occidentales, indiano, le decían a los criollos de América en España. Y tiene que salir de Barcelona y en Granada, en la Universidad de Granada, obtiene el título de abogado y un doctorado en filosofía y artes. Con ese doctorado, con ese título, regresa a Puerto Rico en 1901. En el 1901, y fíjense qué contraste encuentra. Dejó a Puerto Rico cuando su familia era una de las haciendas, su familia era dueña de una hacienda rica de café. Regresa a Puerto Rico en 1901, cuando su familia ya comienza a perder el baluarte económico. El café comenzó a declinar en Puerto Rico cuando llegaron los bárbaros del norte de América, el ejército de Estados Unidos. Así que Llorén Torres es uno de esos hijos de hacendados que ve cómo su modo económico, cómo su base económica declive por el cambio drástico que produce la invasión de las fuerzas militares y navales de Estados Unidos. Ya hemos dicho mucho antes en este espacio que Estados Unidos invade a Puerto Rico sin ninguna provocación, sin ninguna invitación, en julio del 1892. En el 1901, cuando llega a Luis Llorén Torres a Puerto Rico, tiene 25 años. Muy joven. Inmediatamente se involucra en las luchas del Partido Federal bajo el liderato de don Luis Muñoz Rivera y reclaman gobierno propio de Estados Unidos y reclaman la independencia de Estados Unidos. El Partido Federal de Muñoz Rivera y de José de Diego era un partido independentista, y reclamaba como punto de partida el gobierno propio y por lo menos una independencia bajo el protectorado de Estados Unidos. Eso ocurre en el 1901, cuando llega de Granada Luis Llorén Torres. Se involucra conjunto, como dije, Muñoz Rivera en esas caminatas por todo Puerto Rico para buscar apoyo al Partido Federal frente al Partido Republicano, cuyo líder era el doctor Celso Barbosa. Bueno, en el 1904 se une a don Rosendo Matizo Cintrón para crear el Partido Unionista. Realmente se creó el Partido Unionista, el Partido Unión de Puerto Rico, en el 1902. Eso fue
planteado entre otros por don Rosendo Matienzo Cintrón, que dijo: la única forma de prevalecer frente a la tiranía de Estados Unidos, porque esas eran las palabras que se usaban, particularmente bajo la ley Foraker del 1900, es crear un partido único, un partido de unión puertorriqueña de republicanos, de autonomistas e independentistas, que unidos reclamen gobierno propio y la independencia de Puerto Rico, o la integridad de Puerto Rico, de cualquier cosa menos la colonia. Así que él crea junto a Rosendo Matienzo Cintrón, junto a Muñoz Rivera, el Partido Unión de Puerto Rico. Es electo delegado a la Cámara de Delegados. La ley Fora, que como habíamos dicho aquí en este espacio hace varios meses atrás, en ese año, en 1900, Puerto Rico está bajo el Acta Foraker, una ley orgánica que va después del gobierno militar de Estados Unidos, que crea una Cámara de Delegados con 35 miembros, un consejo ejecutivo con 11 miembros, 6 norteamericanos y 5 puertorriqueños, y un gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos. Eso fue la estructura gubernamental que creó la ley Foraker. Bueno, la ley Foraker fue en Puerto Rico hasta 1917, como sabemos, cuando comienza a regir la ley Jones. Entonces crea un Senado y una Cámara de Representantes. Todavía había un gobierno o un gobernador nombrado básicamente por el presidente de Estados Unidos. Bueno, pero allá en 1902, 1903, 1904, pues era la ley Fora, que la lucha era contra esa ley Fora que creaba un consejo ejecutivo, como dije, de 11 miembros, que determinaba qué leyes de la Cámara de Delegados prevalecían. O sea, que era este cuerpo no electo por los puertorriqueños, de 11 miembros, que decidía qué leyes serían las que regieran en Puerto Rico y cuál sería el presupuesto que aceptaran a partir de la Cámara de Delegados. Contra ese Consejo Ejecutivo, contra ese gobierno colonial, luchó el Partido Unión de Puerto Rico. Llorén Torres es electo delegado a esa Cámara en 1908. Y es entonces cuando convoca y provoca la primera rebeldía. Después de 10 años de colonia y de desaliento y descubrimiento de que Estados Unidos vino aquí y no va a traer democracia, sino tiranía, en el 1909, Llorén Torres invita a los 35 delegados a la huelga legislativa. A la huelga legislativa. A negarse a legislar, a negarse a aprobar el presupuesto, cuyo presupuesto era, con ese presupuesto se pagarían no solamente a los funcionarios federales, al Consejo Ejecutivo, al gobernador y a los miembros del Tribunal Federal, a los jueces del Tribunal Federal en Puerto Rico. Esa fue la primera rebeldía, y ese era Llorén Torres. A los 33 años era la figura rebelde, la figura que encabezó la primera rebeldía contra la colonia norteamericana en Puerto Rico. Luis Llorén Torres, el que dio el primer grito de rebeldía,
durante el- los primeros 10 años de la colonia norteamericana en Puerto Rico. Es curioso porque él también es el quien recuerda, el quien dice, miren, hace ¿cuánto? 50 años más o menos en ese momento. Hubo en Puerto Rico una revolución, el Grito de Lares, y había sido casi olvidada el Grito de Lares, que ocurrió en septiembre 23 del 1868. Y es él el primero, después don Pedro Albizu Campo también lo recuerda, por sus peregrinaciones anuales a Lares, ese movimiento revolucionario puertorriqueño. Pues Luis Llorén Torres escribe un drama que se llama El Grito de Lares, que fue escenificado en el Teatro Municipal de San Juan, que aún no era el Tapia, después en el 37 fue el Teatro Tapia, pero en el 1916, cuando se estrena El Grito de Lares, el drama de Luis Llorén Torres, era el Teatro Municipal de San Juan, y allí con un éxito total se presenta El Grito de Lares, el drama de don Luis Llorén Torres. Vamos a hablar un poco de Luis Llorén Torres, poeta, porque en un anterior espacio de Hablemos, hablamos de Luis Llorén Torres, político. Luis Llorén Torres, poeta, es el poeta nacional de Puerto Rico. Luis Llorén Torres. Cuando llega a Puerto Rico en el 1901, había publicado un poemario que se llama Al pie de la Alhambra. Ya había publicado un libro que se llama América, un libro de ensayo histórico, donde él plantea que Puerto Rico fue descubierto en diciembre de 1492 por Martín Alonso Pinzón, no por Cristóbal Colón en noviembre del 93. También plantea en ese libro de Américas que Borinquen, con acento en la N, porque esa N en el lenguaje arauco es un plural. Borinquen, tierra de los altivos señores, significa Borinquen, tierra de los altivos señores. Pues él dice en ese libro de Américas qué significa, de dónde viene la palabra o el nombre de Puerto Rico, el nombre Aroaca de Puerto Rico, Borinquen. Ese es su primer libro. Lo publicó en Granada en 1898. Luego en Granada publica su primer poemario, Al pie de la Alhambra. Recuerden que Granada es el último lugar bajo el dominio de los árabes. En el 1492, los reyes católicos Isabel y Fernanda pues, logran sacar de la península ibérica a los árabes. Dejó de ser Al-Ándalus, España, bajo los árabes, los bereberes, entre otros, porque árabe se compone por diversas etnias. Los bereberes, los árabes, entre ellos turcos, luego conocidos como turcos, porque Turquía surge mucho después. Comienza España a partir de 1492. Bueno, pues Al pie de la Alhambra es el primer poemario de Luis Llorén Torres. Luego publica, entre otros, Canción de las Antillas. Luego publica Voces de la Campana Mayor. Luego publica Sonetos Sinfónicos. Todo eso entre 1913 y 1940. Y el drama El Grito de Lares.
Luis Llorén Torres, el poeta. Luis Llorén Torres, el, el político independentista. Yo creo que el discurso patriótico efervesciente, vehemente, lo inaugura Luis Llorén Torres y Rosendo Matizo Cintrón. La poesía patriótica, la poesía que reclama la patria y la independencia de Puerto Rico, la inaugura don Luis Llorén Torres. Don Llorén Torres recuerda entre sus escritos que durante la guerra cubana y panamericana en Puerto Rico hay un héroe olvidado que se llamaba Evaristo Iscoa Díaz de San Germán, que le dice a un capitán yanqui: si yo tuviera 200 hombres como yo los arrojaría a ustedes de Puerto Rico. Eso le dice a un capitán yanqui en el 1998 don Evaristo Iscoa Díaz. El capitán yanqui le dice: mire, vamos a darnos unas cuantas cervezas y cuando usted tenga los 200 hombres, hagamos la guerra. Esto lo cuenta Llorén Torres en uno de sus escritos en los periódicos de Puerto Rico. Vamos a estar entonces ahora, vamos a escuchar otra décima de Luis Llorén Torres. Mancha de plátano, mata de plátano, a ti te debo la mancha, que ni el jabón ni la plancha quitan de encima de mí. Desde que jíbaro nací, al aire llegó el tesoro de tu racimo de oro y tu hoja verde y ancha. Llevaré siempre la mancha por secula seculorum. Escucharon la voz de Miriam Rodríguez, otra décima de Luis Llorén Torres. Luis Llorén Torres le cantaba al paisaje puertorriqueño, le cantaba a la identidad del pueblo puertorriqueño, le cantaba a la rebeldía del pueblo puertorriqueño, le cantaba al amor a la patria del pueblo puertorriqueño. Y él le gustaba evocar el paisaje, la vida campesina. Como hubiese dicho aquel poeta español Luis de León, que la felicidad está lejos del mundanal ruido. Él quería regresar a su campo de colores. De hecho, toda su vida él fue un jíbaro. Tenía una finca con cerdo, con gallina, con plátano, con palmeras. Era un jíbaro nato puertorriqueño. Su concepción de la belleza se puede reducir en sus propias palabras. Él dice que la belleza es la compenetración o la unidad entre el hombre y la naturaleza. Esa era su visión de la poesía. La poesía era ver la belleza en la naturaleza y revelar lo invisible en lo visible. Eso era el poeta, esa era la poesía desde el punto de vista de don Luis Llorén Torres. Bueno,
Hay muchas anécdotas en la vida de Luis Llorén Torres. Entre ellas, una vez ganó un caso en el cual logró que fuese declarado inocente un campesino acusado de homicidio voluntario. El campesino le pagó sus honorarios con un gallo isabelino. Con un gallo isabelino. Él era, donde quiera que él iba, le pedían que declamara su poesía, entre ellas El Patito Feo, entre ellas La Mujer Puertorriqueña. Y hay un incidente en su vida que hay que resaltar. Allá en el 1930, 31, 32, cuando se proclama la República Española, a raíz del derrocamiento de Alfonso XIII, rey español, antes de la República de los años 30. Aquí en Puerto Rico se hace una actividad en el Teatro Municipal, que ya entonces era el Tapia. Bueno, el Tapia fue en el 37. Antes era el Teatro Municipal. Tapia, en homenaje al gran escritor puertorriqueño Alejandro Tapia Rivera. Pues allí se celebraba una actividad celebrando la República Española. Y, el, y, al, y al, a la persona que estaba a cargo el maestro de ceremonia, cuando invita a Santiago Iglesias Pantín a hablar en el público, comete el error de decir que Santiago Iglesias Pantín fue, como fue Pablo Iglesias allá en España, el, el, el fundador del socialismo en España, como pretende ser Iglesias Pantín, el fundador del socialismo en Puerto Rico. Eso crea un gran abucheo en el Teatro Tapia, porque Iglesias Pantín no era simpático, decía ser socialista y también decía ser estadista, anexionista. Y casi llegó al punto del motín, y el maestro de ceremonia le pide a Luis Llorén Torres que intervenga, que aplaque a la multitud exaltada, molesta, y entonces se para frente a la audiencia. Luis Llorén Torres comienza a recitar su poema La Mujer Puertorriqueña, y eso aplaca al auditorio exaltado porque quisieron proclamar que Santiago Iglesias Pantín era fundador del socialismo o el sindicalismo puertorriqueño. Bueno, esa es una de las muchas anécdotas de Luis Llorén Torres. Sí, hay entre otras anécdotas de Llorén Torres, él va a la librería Campos en San Juan. La librería Campos era en ese momento, en los años 40, a fin de los años 30, mejor dicho, era una de las librerías más famosas de Puerto Rico, la más grande, librería Campos, y le pregunta al dueño, de apellido Campos, ¿cómo va la venta de mi libro? De Voces de la Campana Mayor. Voces de la Campana Mayor. La Campana Mayor es el corazón. Las voces del corazón. Voces de la Campana Mayor. Y le pregunta a Campos, el dueño de la librería, ¿cómo va la venta de mi poemario? Bueno, he vendido uno. Y aquí tengo $3.50. Porque necesito $3.50. Necesitaba dinero para publicar otro libro. Y entonces lo que hace Llorén Torres es que coge los libros, se va frente al Ayuntamiento de San Juan, aquí en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas,
Y allí se para él con sus 100 libros y los vende todos a $5. El que saca $500 y con eso puede comprar el papel para producir y publicar otro poemario. Eh, Él dijo en ese momento que si yo viviera de la poesía, estaría muerto de hambre. Hubiese muerto de hambre. Don Luis Llorén Torres fallece en el 1944. Eh, no se sabe exactamente de qué. Yo creo que fue de cáncer. Eh, lo llevan a un hospital en Nueva York, del Monte Sinai, se llama Monte Sinai. Llorén Torres nunca salió de Puerto Rico. Después que llegó de Granada en el 1901, no salió de Puerto Rico, a pesar de que lo invitaban constantemente. De Hispanoamérica, de Santo Domingo, de México, para que fuera allí a hablar sobre sus poemas, sobre su poesía. Y no salió de Puerto Rico. Quería, él está enamorado de su país, no quería salir de Puerto Rico. Sin embargo, cuando está gravemente enfermo, lo llevan al hospital Monte Sinai en Nueva York. Allí se dan cuenta que no hay forma de que sane su enfermedad. Y entonces él dice que quiere morir en Puerto Rico. Eso fue en el 44. Y no habían aviones comerciales, porque estaba Estados Unidos en guerra, en plena guerra. En el año 44 estaba la guerra en Europa contra la Alemania nazi, en el Pacífico contra Japón, y no habían aviones comerciales en ese momento para traer de emergencia a Luis Llorén Torres para que muera en su tierra. Eso fue en 44. Y se comunican con el presidente Roosevelt. Y Roosevelt ordena que un avión militar traiga a Puerto Rico al poeta enfermo para que muera en Puerto Rico. Y así es. Roosevelt mismo llama por teléfono al senador Denis Chávez, de ascendencia mexicana, para que lo lleven de inmediato a Puerto Rico en un avión militar. Esa es una de las contradicciones de la colonia. Fíjense, cuando traen los restos de Betances de París a Puerto Rico, lo traen en un buque militar. Y es el presidente de Estados Unidos, en junio del 44, que pone un avión a disposición de la familia de Llorens para traerlo a él enfermo a Puerto Rico, para que muera en su tierra. Llega en estado de coma a Puerto Rico, en un avión, lo lleva a una clínica. Cuando abre los ojos en Puerto Rico, ya moribundo, le dicen: Luis, estás en Puerto Rico, ¿estás contento de estar en Puerto Rico? Y él dice: ¿cómo no? ¿Cómo no? Estas fueron sus últimas palabras. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a estar contento de estar de vuelta a mi Puerto Rico? Roosevelt murió un año después, en abril del 45, de una hemorragia cerebral. El presidente Roosevelt. Luis Llorén Torres. Vamos a escuchar en la voz de Ramón Alfredo Basal Morales, otro poema de Luis Llorén Torres. Ya está el lucero del alba encimita del palmar, como horquilla de cristal en el moño de una palma. Hacia bien vuela mi alma buscándote en el vacío. Si también de tu oído la estuvieras tú mirando, ahora se estarían besando tu pensamiento. Hay muchas buenas poesías de Luis Llorén Torres. Acabas de leer una décima de Luis Llorén Torres. Está otra que se llama El patito feo.
Está otra que se llama La Mujer Puertorriqueña. Está sus velas épicas, sus sonetos sinfónicos, como señalamos. Melena al viento, un poema hermoso de Llorens que Roy Brown le pone música, Melena al viento, esa joven de cabellera roja. Llorens tenía fama de ser un hombre muy adicto al amor. Decían que le atraía mucho la belleza de la mujer puertorriqueña. De hecho, su obra, su poesía, La Mujer Puertorriqueña, es un canto a la belleza de la mujer puertorriqueña. Eh, y- pero ahora que vamos a recordar los 150 años del nacimiento de Llorens Torres, un 14 de mayo del 1876, volvamos a aquel momento, en el 1909, cuando Llorens Torres da el primer grito de rebeldía contra aquel organismo gubernamental que se llama Consejo Ejecutivo, que imponía las leyes de Puerto Rico, un Consejo Ejecutivo no electo por los puertorriqueños. Es equivalente al momento actual. Tenemos una junta de control, la llaman supervisión fiscal, junta de supervisión fiscal, que es la que decide realmente qué leyes, cuál es el presupuesto de Puerto Rico. Hemos vuelto atrás, hemos vuelto a 1900, hemos vuelto a que un ente gubernamental no electo por los puertorriqueños decida las leyes y el presupuesto de Puerto Rico. Así que este es el momento más importante para recordarle a Luis Muñoz, Luis Llorens Torres. Luis Llorens Torres. Aquel que dio el primer grito de rebeldía. El grito de rebeldía que continuó después con don Pedro Albizu Campos y ahora con los cientos y miles de puertorriqueños que reclamamos la libertad e independencia de Puerto Rico. Celebremos la vida, la obra, la poesía de Luis Llorens Torres. Buenas tardes o buenas noches. Cuando yo más la quería. Cuando yo más la quería, se fue para el campo santo. Toda la sal de mi llanto no sazona el alma mía. En mi choza ya vacía, el ave del luto arrulla y el can del recuerdo aúlla las veces que en ansias locas por ir en pos de otras bocas dejé de besar las suyas. Pues agradezco la colaboración de Miriam Rodríguez y de Alfredo Bazat Morales, y también aquí está como coproductor Alfredo Bazat, como ya mencioné, y Ángel Bruno Méndez y Nilda Reyes Franco, y la dirección técnica de Adrián Fiaca Pérez. Así que seguiremos en Hablemos.